Y por eso queremos y rectificamos en esta noche que pidámosle a Dios que nosotros seamos esos escogidos de Dios. Y los que Dios va añadiendo porque el tiempo se acerca. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Y cuando nosotros damos gracias a Dios, es cuando nosotros dedicamos el tiempo a Dios, dedicamos que a la oración, al ayuno, a congregar. Porque es muy importante nosotros congregar, porque cada día Dios nos habla por diferentes formas, por medio de la palabra, porque Dios siempre queremos que ver a la Biblia que donde nos habla en letras rojas, porque Jesús de Nazaret le habla al pueblo, y esa palabra es viva, esa palabra es de ayer, hoy, mañana y siempre. Mientras que estemos acá en la tierra y podamos escudriñar las Sagradas Escrituras, tenemos mucho de qué aprender. Y entonces es lo que le decía a este varón, no eran 10 los que fueron sanados. ¿Dónde están los 9? Solo uno. Y vemos que ese uno era samaritano, y ese era el pueblo que pues era un pueblo que no lo tenían como en cuenta allá, porque era un pueblo judío, era un pueblo que era samaritano. Al pueblo judío era el que tenía en cuenta a Jesús de Nazaret, ¿no? Porque Jesús vino por los judíos, ¿no? A rescatar al pueblo de Israel, que muchos llegaran al arrepentimiento. Pero este samaritano, que quizás era menospreciado, fue el que se volvió a darle gracias a Dios. Por eso hay muchos que conocemos de la palabra de Dios, y somos desagradecidos. Y aquellos que no conocen la palabra de Dios son los que más agradecen quizás por cualquier cosa que reciban. Entonces, por eso qué bueno es uno ser agradecido con Dios, porque dice la palabra de Dios que cuando uno es agradecido se abren más puertas. ¿Por qué? Porque Dios mira ese corazón agradecido, ese corazón dispuesto. Vemos en el 14 que decía, en el versículo 14 que decía, Jesucristo les dijo que se muestre a los sacerdotes, que se mostrara a los sacerdotes. Ellos estaban dispuestos, ellos sí escucharon, claro, y fueron a mostrarse a los sacerdotes, pero él ya tenía esa sanidad para esos días, ¿no? Él ya sabía que los enviaban para él, a ver ellos qué hacían, si verdaderamente eran agradecidos o no. Y dice en el 15, comenzamos a ver en términos generales la naturaleza humana. La naturaleza humana es que el ser humano por descendencia es desagradecido, ¿sí me entiende? Entonces, por eso si la palabra nos enseña en esta noche, es porque hay mucho pueblo que ha venido a la congregación, ha recibido milagros, sanidad, liberación, y se han vuelto nuevamente atrás. ¿Por qué? Porque venían era por el milagro. Pero nosotros, hermanos, cada día debemos estar cada día fortalecidos en la palabra de Dios. Que no sea el milagro que nos traiga a la presencia de Dios, sino que sea el amor que tengamos por Cristo Jesús. La necesidad, porque en estos tiempos hay mucha necesidad del pueblo, hay mucha necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Y como vemos que cada día la palabra de Dios nos enseña en San Mateo capítulo 24, te lo enseña, que en los últimos tiempos habrán guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y eso está aconteciendo. Siempre se escuchan rumores de guerra, hay guerra, porque cuando haya guerra entre Rusia y Ucrania, hay guerra, ¿no? Ahorita que hay rumores de guerra entre Estados Unidos y Venezuela, entonces son rumores de guerra, y eso está cumpliendo la palabra de Dios. Pero esto dice que es el principio, ¿no? Entonces debemos estar atentos y no desmayar en la búsqueda de Dios. Siempre estar constante en oración, siempre estar constante congregando, porque si vemos, el apóstol Pablo le decía a la iglesia y le decía a Timoteo, que le dijera a la iglesia, que no dejen de congregar, que a pesar que él estaba preso allá en ese lugar, pero que no dejaran de congregar como algunos lo tenían por costumbre. ¿Por qué? Porque es que si nosotros dejamos de congregar, se empieza a apagar ese fuego. Y nosotros debemos permanecer ese fuego encendido. Si hay ese fuego encendido en nuestras vidas, hay agradecimiento. Y cuando nosotros somos un pueblo agradecido, Dios empieza a abrir puertas de los cielos. Dios empieza a rescatar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a la presencia de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos agradecidos, que sirvamos cada día en la presencia de Dios, que cada día entre más recibamos, más le busquemos. Y si no recibimos, así como Job fue un hombre que a pesar que tenía todo y lo había perdido todo, pero él dijo, desnudo mi padre me trajo a la cara a la tierra, y desnudo me iré a la presencia de él.
¿Por qué? A pesar de que la mujer le dijo, la mujer de Jolio, maldiga a tu Dios y muérate. Imagínense una mujer que le diga a uno en esa tribulación que está pasando, que perdió la riqueza, sus hijos, perdió todo, quedó, como dice, en la calle, ¿no? Y de paso viene una enfermedad sobre él. Y ve la mujer eso y le dijo, pero Job fue un hombre que le creyó a Dios. Y así quiere Dios de nosotros, que le creamos a Él. A pesar de que vinieron los amigos, los primeros días lo consolaron, pero después cogieron a reprocharle. Quizás fue por su pecado fue tan grande que por eso Dios le quitó todo, empezó a hablar mal. Y eso así pasa en nuestra vida cristiana. En el momento quizás estamos pasando esa prueba, pero cuando recién ellos llegan, nuestros familiares, bueno, los amigos llegan, pero después echan a reprocharnos. Quizás usted está ya enfermo o está ya postrado porque cometió un pecado a Dios. Quizás usted hizo esto y por eso está ahí en la cama, por eso está pasando esa prueba. No, quizás a veces hay pruebas que nosotros debemos pasar. Job no se merecía esa prueba, sino que el diablo lo pidió a Dios que le dejara tocar a Job, a ver si verdaderamente lo amaba. Y Dios le permitió, ¿por qué? Porque sabía que Job amaba a Dios. Y así quiere nosotros, de nosotros, que nosotros no importa la dificultad, la necesidad, pero que demos cada día de gloria a Dios, demos cada día de alabanza a Dios. Y por eso vemos que en nosotros se nos han acercado un tiempo una señora que vivía en el barrio, ¿no? No sé si aquí ya testifiqué, pero siempre lo hago para la gloria y la honra de Dios, no para que, no, es para la gloria y honra de Dios. Y por eso es la palabra agradecimiento, ¿no? Entonces esa mujer tenía una niña, esa niña estaba enferma y nosotros siempre la veíamos pasar a estudiar, pero entre más, cada día más flaquita, más flaquita. Cuando ya estaba bien flaquita, cuando mi suegra le dijo a la señora, pues mi hija y mi yerno, pues ellos congregan y ellos oran y quizás Dios puede hacer algo, ¿no? Dios puede hacer algo en su hija. Entonces el primer día yo estaba trabajando de noche y llegó la señora y mi esposa estaba ahí, entonces mi esposa la recibió. Y cuando nosotros sabemos que cuando hay algo maligno, y tenemos que tener en cuenta cuando las cosas empiezan a fluir de una manera que cuando hay algo de parte del enemigo, nuestro pelo en la cabeza o nuestro cuerpo empieza a sentir algo que no es normal, ¿no? Entonces mi esposa empezó a sentir eso, escalofríos, y claro, aquí hay algo maligno, digo, aquí hay algo maligno. Entonces que a orar y reprender, ¿no? Bueno, ese día oraron, reprendieron y pues la niña se fue más tranquila. Y le dijo mi esposa, si quiere, venga mañana, que mi esposo ya está. Y seguimos por 3 días orando por la niña, que sé que el Señor la va a sanar, el Señor la va a hacer libre. Porque decían que estaba descuajada y la llevaban de un sobandero a otro sobandero y no, nada, todo seguía empeorando. Entonces, oramos el segundo día, como le digo, vino algo fuerte, pero cuando nosotros nos paramos como hombres de guerra, hombres de Dios, con la armadura que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios, porque eso Jesús de Nazaret nos enseñó, y por eso Jesús de Nazaret derrotó al diablo, le dio escrito está, y nosotros siempre debemos memorizar la palabra de Dios para decirle al enemigo escrito está. Solo a Dios serviremos y solo a Él alabaremos y adoraremos. Entonces oramos el segundo día. Ya el tercer día dijo la señora, no, es que encontré un sobandero que ya la niña está bien. Entonces el tercer día ya no vino. ¿Por qué? Porque supuestamente era el sobandero y llevaba 3 meses buscando sobanderos y no había quien la curara. Entonces esta mujer, ¿qué hizo? Recibió el milagro y se fue. La niña fue totalmente sana. Fue libre ¿de qué? De una brujería. ¿Por qué? Porque hay una señora que vivía cerca de ella que practica brujería y salieron peleando y ahí fue donde aconteció eso con la niña, ¿no? Entonces sabemos que nosotros en estos tiempos nos enfrentamos a cosas malignas y cada día debemos ponernos la armadura de Dios, y la armadura de Dios es la palabra de Dios, la obediencia a Dios, y siempre como venía diciendo, agradecimiento a Dios. Y Dios conoce todo y Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. Y por eso vemos que Jesús de Nazaret dice que era samaritano, agradeció, no solo llegó a ser limpio de su horrible enfermedad, sino que
también su creación en Dios y su poder llegó a ser completamente espiritual, y no fue solamente sano, sino fue salvo. Y aquellos que recibieron la sanidad solo fueron sanos, ¿no? Pero aquel que se volvió a Dios, ¿qué recibió? La salvación. Y eso es lo que en estos tiempos estamos peleando, nuestra salvación. Porque para eso estamos en este lugar, porque queremos esa salvación, porque queremos luchar, porque la palabra de Dios nos dice en San Mateo capítulo 24, versículo 14, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y nosotros eso es lo que anhelamos, esa salvación. Y por eso cada día debemos perseverar, no desmayar, sino seguir cada día glorificando y honrando el nombre del Dios Altísimo. Y el Dios Todopoderoso quiere bendecirnos en todo, dice la palabra de Dios. Los invito al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén, gloria a Dios. Sí, es que Él es poderoso para hacer lo que Él quiere en nuestras vidas. Amén. Para Él no hay nada imposible, y por eso cuando venimos a este lugar o vamos a la presencia del Dios Altísimo, debemos ir creyendo que Él es el Todopoderoso, y que si Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, Él puede hacer el milagro que nosotros pidamos. Pero eso es que debemos pedir con fe. Amén. Y si quizás nosotros a Él nos hace falta fe, pedir a Dios que Él nos la hará. Y por eso cada día debemos saber que Dios nos usa para hablar de su palabra. Dios nos ha usado para profetizar la palabra de Dios, y Dios ha hecho milagros. ¿Por qué? Porque aquella persona que le hablamos y le profetizamos la palabra de Dios, lo que Dios nos muestra, no solo no palabra de hombre, sino lo que Dios nos muestra, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros, el pueblo sea edificado. Y eso es lo que quiere Dios de nosotros, ¿no? Que el pueblo sea edificado. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pidamos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si nosotros pedimos algo, debemos pedir algo creyendo al Señor, algo en grande, porque Dios es un Dios grande y un Dios todopoderoso. Y por eso, si nosotros queremos que nuestra bendición, nuestros hijos lleguen al arrepentimiento, ¿qué debemos pedir? Creyendo, ¿no? Por eso dice en San Mateo capítulo 21, versículo 22, que todo lo que pidamos creyendo y orando, os lo recibiremos. Porque dice que todo lo que pidamos creyendo, ¿no? Y orando. Él no nos dice, no, pidamos y solo, no. Debemos ser constantes como esa viuda que iba al juez injusto. Esa viuda, ¿qué hizo? Ella no, porque la rechazaban, no desmayó, no. Ella decía que cada día iba delante del juez a pedir ese milagro. Eso es lo que ella quería, ¿no? ¿Y qué pasó? Esa viuda esa mujer recibió el milagro esa justicia que ella quería que le hicieran. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, debemos siempre ser constantes en la oración. Señor, que si necesitamos esto, Señor, vea que estamos pasando esta prueba, vea que, Señor, si estamos pidiendo mal, enséñanos a orar, enséñanos a pedir que quizás pedimos mal. Queremos que el Señor se manifieste en nuestras vidas, y Dios se empieza a manifestar en nuestras vidas. Queremos que Dios nos hable, Dios nos habla. No sé si muchos Dios les ha hablado en sueños, en profecía. A mí sí, Dios me ha hablado mucho en profecía y en sueños. Y la palabra prueba, digo, nosotros que debemos cada día que congregamos, que oramos, debemos pedir a Dios que nos dé ese discernimiento. Si esa palabra que nos han hablado es de parte de Dios o de parte del enemigo, ¿no? Porque siempre Dios habla claramente, Él no deja en duda. Él cuando nos habla claramente. ¿Por qué? Porque a mí siempre, cuando Dios me ha hablado en sueños, Él siempre me revela esa noche, y la siguiente noche vuelvo a tener el mismo sueño. Entonces, cuando yo vuelvo a tener el mismo sueño es porque Dios nos está hablando. Dios nos está hablando claro qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Entonces, y Dios quiere eso de nosotros. Si nosotros vamos a pasar alguna prueba, alguna dificultad, Dios siempre nos va a mostrar para que nosotros
oremos y que esa dificultad o quizás ese accidente o quizás que nos iban a robar, nos iban a pasar, no lo pasemos. ¿Por qué? Porque ocupamos al Señor. Nosotros siempre, anteriormente, que ahorita pues hemos dado un poco, pero siempre anteriormente, cada vez que íbamos a hacer un viaje o un trabajo, un negocio, y eso es lo que Dios nos enseña, porque si miramos el rey David primeramente iba a consultar a Dios, si subía a la batalla o no subía, y así Él nos enseña en estos tiempos, que debemos consultarle primeramente a Él. A veces lo hacemos por impulsos de la carne, y esos impulsos de la carne por eso nos llevan al fracaso. Un día me tocaba ir a Villavo como en el 2017, 2018. Dos días antes ayunamos, oramos. ¿Por qué? Porque íbamos a un lugar que era complicado, digamos, los médicos eran complicados, íbamos a un examen. Y de los 12 compañeros que iban a la mitad, ya el médico los veía, como dice, no habían sido aptos para el trabajo. Y entonces nos tocaba nosotros de segunda ir. Y nosotros le oramos al Señor, ayunamos, Señor, si es la voluntad, pasaremos, y si Dios nos quiere llevar a otro lugar, nos tendrá todo preparado. Y esa noche antes de viajar, me soñé que iba en un camino y que iba a entrar a un punto peligroso, pero como todo lo habíamos colocado en las manos del Señor, Él envía un ángel. Él envía un ángel a rescatarnos. Así en sueños que digamos algo, dice, no, es que nos acostamos llenos, no, era un sueño que Dios nos estaba hablando, que iba a pasar, y si estamos creyendo en Él, Él nos iba a sacar de ese lugar. Nosotros nos fuimos con 3 compañeros, y por nosotros no pagar un transporte en Villavo, nos fuimos como por la 36, bueno, de Villavo, y caímos a la segunda olla más grande de Villavo, ¿no? Donde las tiendas son enrejadas, todo bueno, y más adelante es algo, todo lo que es la parte indigente, todo lo que hay de todo, pero no hay cosa buena allá. Cuando ya habíamos entrado casi a la mitad, apareció una patrulla de la policía y nos preguntó, ¿ustedes qué hacen acá? Porque es diferente, claro, porque la diferencia que hay en que allá todos eran indigentes, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen acá? Y nosotros le dijimos, no, es que venimos, estamos perdidos, vamos para tal lugar. Digo, 2 minutos más se quedan en pelotas en ese lugar, porque la gente que sale a casa sale sin ropa. La gente que llega a casa sin ropa. Pero entonces, ¿quién lo hace? El Señor. Y no porque los otros varones que iban conmigo creían en Dios, no, ellos eran inconversos. Solo el único que creía en Dios y que cada día debemos obedecer a Dios era mi persona, porque los otros 2 varones no. Y por la misericordia de Dios, Dios envió esos ángeles, porque eso es un ángel que Dios envió para sacarnos de ese lugar. Pero es cuando nosotros colocamos nuestra vida en las manos de Dios. Amén. Y sabemos que en Dios estamos seguros. Aleluya. Y queremos cada día testificar su palabra y ser agradecidos con todo lo que Dios hace en nosotros. Amén, gloria a Dios. Vemos que en el libro Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Habacuc 3, capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y los labrados no dan mantenimiento, y las ovejas sean dadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Amén. Si es que aunque no hay nada, pero ¿qué decía? Todo, y sigue la palabra diciendo más adelante. Dice, aunque en la higuera no florezca, ni en la viña haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Amén. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, en mis alturas me hace andar.
Entonces, ¿qué decía este profeta Habacuc? Que todo era agradecido, ¿no? Aunque todo se quitara, aunque todo se fuera, que no hubiera vid en el fruto, no hubiera vid, aunque no hubiera vaca en los corrales, aunque las ovejas, las majadas, las ovejas se quitaran, pero con todo eso me alegraré en Jehová, porque Él es mi fortaleza, ¿no? Y eso es lo que en esta noche debemos, dice la palabra de Dios, que aunque la higuera no florezca, nosotros debemos alegrarnos en Dios. Ni en la vid haya frutos, demos gracias a Dios. Aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento. ¿Por qué? Porque en qué nos decía la palabra de Dios, en agradecimiento, ¿no? Y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vaca en los corrales, con todo me alegraré en Jehová. Amén. Debemos cada día alegrarnos en Jehová, ¿no, hermanos? Amén. Y darle Gloria a Dios. en todo, ¿no? Y me Amén. gozaré en el Dios de mi salvación. Debemos gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Cuando nosotros nos gozamos y nos alegramos en Jehová, Dios empieza a abrir puertas. Y sé que en esta noche Dios quiere abrir puertas para cada uno de Amén. nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en la palabra de Dios. Y lo que nosotros predicamos es lo que está escrito en la Amén. palabra de Dios.